emisión de La Fuerza de la Voz, una emisión más en donde nos da mucho gusto contar con su atención y también la presencia en este momento de nuestra invitada especial, Alejandra de la Vega, y es la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias, muy bien, buenas tardes, gracias por invitarnos. Buenas tardes. Sin duda, lo que usted nos pueda decir en estos momentos en relación a la gasolina, las propuestas nuevas que están muy recientes, es importante para nuestro auditorio. Todo lo que tenga que ver en relación a las gasolinas. Y para empezar, pues vamos a comenzar con lo más reciente. Como le digo, hay una propuesta que se da a conocer apenas hoy, que la lanza el gobierno federal para que todos los gasolineros, así es como lo he entendido, puedan mantener este precio de los 12 pesos con 44 para la Magna, por ejemplo. ¿De qué se trata esa propuesta? Sí, así es. Este es un tema exclusivo para la frontera y se encuentran, han estado en una mesa de diálogo, de negociación, los liderazgos de la ONEXPO, junto con gente de Pemex y gente de Hacienda, para hacer, sabes que todo esto viene al día 1, ¿no? Empezando el año. ¿Qué sucede? Incrementa el precio de la gasolina a nivel nacional, lo dividen en regiones y en la zona fronteriza ciertamente venimos desde el 2002 trabajando con el esquema de homologación a los precios, no nada más Juárez homologándose a los precios del Paso, pero Tijuana, San Diego, o sea, cada frontera. Y esto es importante porque del lado americano los precios varían mucho de acuerdo al estado en el que te encuentras. ¿Por qué? Porque el impuesto a la gasolina se compone de dos partes, una parte federal que es fija en centavos de dólar y una parte estatal en donde cada estado pone un impuesto diferente, aparte de los costos de distribución y la cercanía o lejanía que tengas a una refinería que es de donde sale el producto, ¿no? La gasolina, Magna Premium o el diésel. Entonces el gobierno, la federación, da un incentivo fiscal a las fronteras. A Ciudad Juárez da un incentivo fiscal para que los gasolineros bajen el precio a 12.44. ¿Qué sucede? Que el incentivo fiscal es peligroso para los gasolineros porque realmente te descapitaliza, ¿no? Entonces un incentivo, yo creo que fue muy bueno el que se diera esa ventana y que siguiéramos con precios parecidos a los del lado americano, entendiendo esa competencia que nosotros sí tenemos y no la tiene el resto del país, pero el problema es que el esquema no era muy funcional, entonces toman 2 o 3 empresas nada más ese incentivo fiscal, ¿no? Y el resto de los gasolineros, pues bueno, han seguido a través de la ONEXPO negociando. Hoy parece ser que a través de varios días de diálogos de estas entidades, se han ido acercando a lo que parece ser una buena solución. Lo que yo creo que es importante es que busquemos esta solución para poder llevarle al consumidor juarense ese beneficio que está decretado de parte del gobierno federal, o sea, de los 15.71 a los 12.44. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? Si ya venían con este estímulo fiscal o este incentivo fiscal desde iniciando el año y no funcionó, al menos es lo que se ha dicho, ¿no? Que incluso decían algunas de estas gasolineras que pudieron absorber el costo del impuesto hasta estos momentos, que posiblemente 15 días más, y era todo lo que podían mantener, soportar. ¿Cuál es la novedad ahora? ¿Cuál es la propuesta de hoy que se da a conocer? Bueno, es que este incentivo fiscal, la razón por la que no funcionaba es porque tú estás financiando el incentivo, por ejemplo, por litro de Magna, para hacer las cosas, las cuentas fáciles, vamos a hablar. El precio decretado es 15.71. Con el incentivo fiscal de 3.27 pesos, se va a 12.44. Entonces esos 3.27 pesos los tiene que financiar el gasolinero con un margen bruto de menos de $1. Entonces no salen las cuentas, o sea, cada litro el margen bruto es $1, poquito menos de $1. De ahí hay que pagar renta, hay que pagar sueldos, hay que pagar servicios, ¿no? Electricidad, agua, entonces
sobre la utilidad pagas impuestos, no te salen las cuentas. Por eso es la razón que la mayor parte de las casi 190 gasolineras en Ciudad Juárez no tomaron ese incentivo fiscal porque los hubiera descapitalizado. Hubo un par de empresas que lo hicieron pensando, te puedo decir el caso particular de nosotros, ahora como empresaria, dijimos pensando en que habría una solución. Sin embargo, pues tiene un término, ¿no? Porque no puedes aguantarlo un plazo más extendido, ¿no? Ahora el gobierno federal, hay dos vertientes que negociaron con México. Ampliaría Pemex su plazo y recortaría Hacienda los días para poder devolver. Porque esta diferencia, te decían, no va en la factura de Pemex. Esta diferencia es acreditable contra impuestos. O sea, te lo deduce. Sí, en el año. A ver cuándo. Entonces, pues digo, la verdad es que es muy difícil, las empresas no aguantan, ¿no? Truenas la empresa, a mediano plazo truenas a los gasolineros, ¿no? Entonces ahora lo que hicieron fue que ampliaron el plazo de Pemex y redujeron el plazo en Hacienda para que se pudiera recuperar, y en eso se está en los arreglos finos, ¿no? Yo tuve comunicación varias veces con el director de Pemex, con el licenciado José Antonio González. La verdad es que primero por el tema de la terminal en la ciudad de Chihuahua que se tenía bloqueada, y estábamos todos muy preocupados por el posible desabasto de gasolina. Ellos estuvieron muy pendientes desde la Ciudad de México, y pues pedía, oye, tengan confianza, les doy mi palabra, lo vamos a arreglar, pero es un tema difícil, ¿no? Porque estás hablando de mucho dinero que se tenía que poner al frente. Esperemos que esta sea una buena solución, que funcione y que realmente permita que los gasolineros de toda Ciudad Juárez le entren en este esquema. Entiendo lo de la reducción del término de la Hacienda para devolver el dinero, creo que son 13 días. Hablaban de 2 semanas. Y entonces, bueno, ahora lo que sigue es realmente que realmente sean. Sí, exacto. Sentarnos con el delegado de Hacienda y que le firme. Y realmente ver cuál es el esquema. Ya bajaron la dirección de México, porque sí, es peligroso, y más peligroso se hace para los más pequeños, que finalmente pues tenemos que proteger a los negocios, sobre todo a los más pequeños. Y en el caso de Pemex sería un crédito, él sí ampliaría. Ahí sí no lo entiendo. Ellos están ampliando el crédito. Hoy Pemex tiene un crédito de 7 días. General. ¿Lo ampliarían a 10 más? Lo ampliarían a otros 10 para poder, ahora sí que conciliar esas diferencias porque estás hablando de que tú estás pagando, el gasolinero pagaría el litro de gasolina abajo de los 15 pesos para recibir 12.44. Entonces traes ahí una pérdida, ¿sí? Arrastrando que tienes que llegar a esta conciliación pronto para que pueda ser factible, ¿no? Otra de las posibilidades, antes de que se diera a conocer esta última propuesta que nos acaba de explicar, era que pudieran importarlo directamente. ¿Esto se puede? Bueno, este es uno de los temas que se abre con la reforma energética, la importación. Ahora, gasolina, diésel, no es un producto como una lata, ¿no? Es un producto más peligroso, necesitas una infraestructura de almacenaje, de distribución, de importación, y todo esto tiene que ver con permisos con la CRE, con la Secretaría de Energía. Entonces realmente ahorita a corto plazo es fundamental lograr realmente un acuerdo en donde los gasolineros de Ciudad Juárez, los gasolineros de otras fronteras, realmente puedan operar estos incentivos fiscales que se ofrecieron para tener una cierta similitud con los precios del otro lado, ¿no? De petroleros, o más bien gasolineros locales, ¿pudieran hacer la importación? ¿Hay con qué actualmente? ¿Pudieran hacer, si no la infraestructura, tener recursos para hacer una infraestructura y empezar a importar directamente en un futuro no muy lejano? Yo creo que eso lo vamos a ver en el futuro, pero necesitan la infraestructura. Hoy en día, como está puesta la infraestructura, la gasolina que se vende en Ciudad Juárez es importada del Paso, Texas. Viene por el oleoducto, llega directamente a la terminal de Pemex, y de la terminal de Pemex ya se distribuye en las pipas de Pemex. Todo esto es una
una logística muy especializada. Entonces, para que entren otras partes privados, bueno, tendrán que o compartir y pagar una renta sobre la logística de Pemex, que yo creo que sería en mi opinión, lo más factible. Realmente no necesitamos posiblemente otra terminal en Ciudad Juárez, pero bueno, yo creo que estamos entrando a terrenos nuevos, ¿no? Finalmente, yo creo que al final del día, lo que debiéramos ver son precios competitivos internacionalmente. Aquí el factor importante es que hay un elemento dentro del precio que es el impuesto. Y el impuesto en México es más alto que el impuesto en Estados Unidos, que es nuestra frontera, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil competir con el lado americano. Los juarenses, en la frontera tenemos tantos lazos de amistad, de familia, de trabajo, que muchos cruzamos muchas veces a la semana. Entonces, es importante que mantengamos la competitividad en Ciudad Juárez, ¿no? Y que esa parte del impuesto sea similar, porque si todo lo demás, en un término a mediano o largo plazo, va a ser de libre mercado, el impuesto tiene que ser similar a lo que es en el otro lado, porque hoy en día es casi el doble. Y es lo que nos tiene en estos momentos así, ¿no? Con este conflicto. Tendría que estudiarse la parte del IEPS. Y ahí es donde usted cree que sí se derogaría lo que los campesinos en su momento del Barzón decían, hay que derogar este decreto que mantiene este impuesto, que mantiene este aumento. Sí, bueno, este es un tema, el tema de los campesinos del Barzón es un tema mucho más complejo, porque ellos incluso reclaman situaciones en donde desde el 2010, pero incluso el año pasado, el 2015, se otorgó un subsidio al diésel para los productores, en donde había unas tarjetas y había un esquema que realmente no se puso en operación el esquema. Entonces, esa era una de las cosas que ellos reclamaban. Me tocó estar pues en algunas reuniones con ellos, y bueno, hay algunas cosas en donde ciertamente pues tienen razón. Entonces hay que trabajarlas, hay que yo creo que juntos en unas mesas de diálogo buscar la solución que les permita seguir trabajando. Para el consumidor aquí juarense, ¿qué le podría decir? En breve, para el 17, podríamos tener ya un precio para todas las gasolineras en 12.44. ¿Usted cree que sí se logre? Yo espero que sí. Aquí el tema fundamental es que el esquema que está proponiendo la Secretaría de Hacienda sea funcional, tener una reunión localmente con el sector gasolinero y que funcione para ellos, ¿verdad? Porque no van a abrir la gasolinera para estar perdiendo y metiéndole su dinero día a día, y que con cada litro se te va más. O sea, eso no va en contra del fundamento de hacer un negocio, ¿no? A los que les convenga, ¿sí va a poder entrar aunque el más chiquito no pueda, o todos parejos, o ninguno ahí? Yo creo que la responsabilidad del gobierno es realmente tener fundamentos y tener reglas claras que permita que todos compitan. Sí, sería absolutamente injusto que sean reglas en donde permita que unos sí y otros no. ¿No? Yo creo que aquí tenemos que abrirlo. Yo creo que sí, sin duda hay un par de empresas que lo están haciendo, pero no lo están haciendo porque tienen una ventaja, lo están haciendo tal vez tomando un riesgo. Pero finalmente creo que es importante que encontremos el mecanismo y que luchemos por ese mecanismo para que ese beneficio de ese incentivo fiscal se vaya a la bolsa del ciudadano en Ciudad Juárez. ¿Sí? Que el ciudadano pueda en cualquier gasolinera pagar 12.44 y no que exista ese diferencial que hoy hay. Y rápidamente, ya para terminar, sé que tenemos poco tiempo, ¿ya los bloqueos se terminaron en todo el estado o sigue uno del ferrocarril? No, los bloqueos se terminaron. Ayer en la madrugada se levantó el último de los bloqueos, muy importante. En el estado de Chihuahua hubo un bloqueo absoluto de las vías de comunicación, cosa que tuvo impactos muy fuertes en diversos sectores de la economía, pero finalmente, bueno, pues se ha hecho entre diálogo, y finalmente pues el gobierno debe
tener pleno Estado de Derecho en el Estado, ¿no? Y eso es lo que se busca, tratando de entender los reclamos de los diferentes sectores y de buscarles soluciones, ¿no? De trabajar con ellos. Ayer en la madrugada se hicieron unos operativos de la Policía Estatal junto con la Policía Federal que liberaron los últimos tramos de las vías del tren que estaban bloqueados, que era Jiménez, Delicias y Cuauhtémoc. Entonces ya el tren, el ferrocarril, está transitando libremente por todo el estado, tanto en términos comerciales como en términos turísticos en Chepe, que también era muy importante, ¿no? En una época de alto turismo en la sierra, porque esto inició el 1 de enero. Muy bien.